Entonces, ponemos por aquí, chicos. Corriente circular. La misma situación. Voy a graficar una superficie para poder analizar todo lo que obtenemos. Ahí está. Pero ahora voy a tener una corriente circular. Voy a suponer que la corriente circular está en este plano. Ahí está. Y girando, como notarás, en sentido antihorario. Entonces, para una corriente circular también se cumple lo mismo. Existe campo magnético alrededor de la corriente. ¿Listo? Generándose así como líneas alrededor, formando como si fueran un resorte que estarían envolviendo a esa corriente. ¿Listo? Analizar todas esas líneas de campo sería un poco tediosa para nosotros, por ahora, ¿no? Por ese motivo, lo que nos importa a nosotros únicamente el día de hoy es analizar esas líneas de campo, pero que atraviesan por el centro de esta espira circular. ¿Listo? Esa sí me importa. No todas las líneas que están alrededor, solamente me importa y voy a analizar la línea de campo que pasa por el centro de nuestra espira circular. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo voy a determinar la dirección de ese campo que pasa por el centro? Para poder determinarlo, nuevamente vas a aplicar la regla de la mano derecha. Y para eso nuevamente vamos a graficar a nuestra mano derecha, por aquí. Listo, ahí está. Regla de la mano derecha, donde ahora lo que está envolviendo, ¿quién sería? Sería mi corriente eléctrica. Y el dedo gordito indicaría la dirección del campo magnético. Por lo tanto, en el centro de esta espira está saliendo el campo magnético. ¿Listo? Entonces, el campo magnético sale del centro. Pero no te olvides que también se genera alrededor de la espira, ¿cierto? Ya está. Ahora, es muy importante saber o reconocer esta distancia, que es el radio de la espira, porque con ese valor de distancia y la intensidad de la corriente, nosotros vamos a encontrar el valor del campo magnético en el centro, y es igual a mu sub 0 por la intensidad de la corriente sobre 2 veces ese radio, 2 veces el de radio, donde notarás que la diferencia con la fórmula anterior es que esta no tiene un pi en la parte inferior. Esto solamente es 2 veces el de radio. ¿Listo, chicos? Ahora, al igual que hicimos con la corriente lineal, voy a analizar otros casos que nos pueden venir. Por ejemplo, es posible que venga una corriente que sea paralela al plano. Por ejemplo, una corriente de esta forma. ¿Listo? Que está girando, imaginemos, en sentido antihorario. O nos puede venir una corriente, pero que ahora gira en sentido horario. ¿Ya está? Entonces yo debo graficar el campo magnético justo en el centro. Justo en el centro. Entonces, cuando es corriente en sentido antihorario, en el centro se genera un campo magnético saliente. ¿Listo? A ver, vamos a graficarlo. En el centro se genera un campo magnético saliente. Y cuando la corriente gira en sentido horario, el campo magnético será entrante. Por eso lo colocamos con un aspito. Entonces, de esa manera puedo graficar ya mucho mejor nuestro campo magnético. Nuestro campo magnético. Entonces, chicos, lo que nos quedaría mencionar acerca del campo magnético generado por una corriente circular es que en esta oportunidad sí es posible encontrar el campo magnético en el centro, pero para una sección de esta corriente, lo cual no se podía hace un momento con la corriente lineal, ¿no? Tú tienes que analizar toda una corriente rectilínea muy larga, muy grande. Pero aquí, ¿qué pasaría si nos dan un sector circular? Solamente una parte de la circunferencia, por ejemplo, algo así, ¿no? Como si fuera un sector nada más. Me imagino que debes acordar tus clases de trigonometría, ¿no? Sector circular. Ahí está, tengo una corriente eléctrica que está girando en sentido antihorario y es parte de un sector circular de radio R. Por lo tanto, en el centro, aquí, el campo magnético sería saliente. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto será el valor de ese campo? Para poder saber el valor del campo, debo saber cuánto es este ángulo teta.
el ángulo θ. Por lo tanto, conociendo ese ángulo ya puedo saber el campo. El campo sería igual al ángulo sobre 2pi, o tal vez si tú quieres trabajar en sistema sexagesimal sería 360, que creo que es más cómodo para nosotros, multiplicado por mu sub 0 por i sobre 2 veces el radio o la distancia. ¿Listo, chicos? Entonces de esa manera nosotros encontramos el campo magnético generado en ese punto debido a un sector circular. ¿Listo? Y obviamente tú debes recordar algunos valores ya conocidos, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera media espira? Si fuera media espira, obviamente ese ángulo debe ser 180. Por lo tanto, el factor que va a ir adelante va a ser un medio, pues, ¿no? La mitad de todo, ¿no? Y si el ángulo fuera 90 grados, bueno, te das cuenta que el factor que vas a poner adelante sería un cuarto. Y de esa manera generarías los valores más importantes para nosotros. Profe, si fuera 270, bueno, tú sabes que 270 entre 360 nos daría 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, esos son los casos que más nos van a venir. Si nos viniera un ángulo totalmente distinto a los que ya hemos mencionado, puedes aplicar la fórmula y el problema te va a salir. No hay mucha dificultad en esta parte. Y con eso hemos terminado la primera parte del tema de magnetismo. Y ahora tenemos que hablar de la segunda parte. En esta segunda parte vamos a analizar la interacción. Y recuerda que toda interacción se manifiesta mediante una fuerza. Así que en esta segunda parte hablaremos de la fuerza magnética. ¿Listo? Fuerza magnética. Ahí está. Pero la primera parte va a ser analizada sobre partículas cargadas. Fuerza magnética sobre una partícula cargada. Ahí está. Y esta partícula cargada puede ser de dos tipos. Puede ser una partícula cargada de manera positiva o una partícula cargada de manera negativa, ¿cierto? Ahora, voy a suponer que tengo una partícula cargada que se está moviendo dentro de un campo magnético. Voy a considerar que ese campo magnético es de esta forma. Es como si fuera un campo magnético saliente, ¿no? Saliente del plano, saliente de la hoja. ¿Listo? Entonces dentro de este campo magnético se va a mover una partícula cargada de manera positiva. Es lo primero que voy a analizar. ¿Listo? Y se está moviendo con cierta rapidez, con cierta velocidad. Vamos a poner de esta manera. Ahí está. Velocidad de la partícula cargada Q. Ahí está. Por lo tanto, siempre que tengamos una partícula cargada, en este caso positiva, moviéndose dentro de un campo magnético, aparecerá una fuerza magnética. Por la presencia de una partícula cargada moviéndose con gran velocidad o gran rapidez, dentro de este campo magnético aparecerá una fuerza magnética. Lo más importante de la fuerza para esta oportunidad es no solamente el valor, sino la dirección que tiene esta fuerza. Y para poder graficar la dirección de esta fuerza, usaremos nuevamente la regla de la mano derecha. Me imagino que conocerás algún método donde se aplique la regla de la mano derecha. En realidad, normalmente existen tres formas de aplicar la regla de la mano derecha. La que yo considero viable para mí y para ustedes es la regla de la mano derecha en forma de una pistola. Pero eso no significa que me tienes que hacer caso. Si tú ya has trabajado este método de otra manera, de otra forma, y con eso los problemas te van a salir, entonces yo te aconsejo que no lo cambies, porque a veces cuesta un poco acostumbrarse a un método. Así que si tú ya tienes un método ya establecido, que tú ya lo has practicado, continúa con él, porque se puede decir que no te va a ayudar mucho cambiar de método en estos momentos. Así que yo propongo este método. Colocar tu mano como si fuera una pistola. ¿Quién no ha jugado de chico, de joven, con pistolitas imaginarias? Bueno, actualmente ya no existe eso, ¿no? Creo que se ha perdido un poco, ¿no? Porque ¿quién no tiene ahora un celular? Así que todos usan un celular para poder jugar, ¿cierto? Pero antes se usaban las pistolas imaginarias, tu mano en forma de pistola, y de esa manera jugabas con otros niños. Entonces vamos a recordar esa infancia, a ver.
Coloca o grafica, pon tu mano en forma de una pistolita. Yo lo voy a graficar aquí para que te puedas dar cuenta. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Voy a colocar mi mano de esta manera. Ahí está, mi mano en forma de pistolita. ¿Listo? Entonces, date cuenta que uso básicamente 3 dedos. El dedo gordo, el dedo que apunta hacia adelante y un dedo que está apuntando hacia adentro. Bueno, disculpen, hacia afuera de la pizarra o hacia afuera del plano. Cada uno de estos dedos representa una cantidad. Uno de ellos representará la velocidad, otro el campo y otro la fuerza. Entonces, tú debes alinear tu mano en base a la velocidad. ¿Listo? Entonces, este dedo apuntará a la velocidad. ¿Listo? El siguiente dedo se alinea en base al campo. Y el último, que estaría apuntando en este caso hacia arriba, representará la fuerza. ¿Listo? Va a representar la fuerza. Ahí está. ¿Listo? Entonces, usando la regla de la mano derecha, yo puedo decir que para esta partícula cargada de manera positiva, la fuerza estaría dirigiéndose hacia arriba. Donde no te debes olvidar que el ángulo que forma con la velocidad debe ser 90 grados. Y esta velocidad con el campo magnético, con este campo magnético que grafico por aquí, puede formar cualquier valor, cualquiera. Puede formar un ángulo teta cualquiera. Pero la fuerza con el campo es así, debe formar 90 grados también. Entonces, de esa manera tú vas a poder graficar la fuerza magnética para una carga positiva, ¿Listo? Ahora, tú te estarás preguntando, ¿no? Profesor, pero existe otra partícula cargada también, que va a ser la carga negativa. Entonces, para cargas positivas vamos a hacer casi lo mismo, chicos. ¿Listo? Voy a graficar nuestro campo magnético externo. Voy a graficar el movimiento de una partícula cargada de manera positiva. Y aplicando la regla de la mano derecha, vamos a determinar la dirección de la fuerza. ¿Listo? Mira, para cargas negativas ahora haríamos esto. Para las negativas, graficaríamos nuestro campo magnético igual, de manera saliente. Ahí está nuestro campo, muy bien. Y ahora grafico mi partícula cargada de manera negativa, pero negativa ahora, el cual se mueve con cierta rapidez, con cierta velocidad. Ahí está. Y aplicando la regla de la mano derecha, nosotros nos vamos a dar cuenta que ahora la fuerza magnética sería hacia abajo. Ahora, ¿pero por qué es hacia abajo, profesor, si uso la misma mano? Es que una forma sencilla de determinar la dirección de la fuerza magnética para cargas negativas es usar la regla de la mano derecha. Solamente que ahora la dirección que te salga a ti la vas a invertir. Es decir, si tu dedo gordito sale apuntando hacia arriba, ¿hacia dónde sería la fuerza? Hacia abajo. Si la fuerza apunta hacia la izquierda, entonces ¿hacia dónde sería? Hacia la derecha. Entonces, de esa manera puedo determinar también la dirección de una carga para una carga negativa. Pero si te complica un poco usar la regla de la mano derecha para las dos cargas, yo te recomiendo que también puedas usar la izquierda. Y esa es una buena recomendación, ¿tú sabes por qué? Porque a veces, muchas veces, las direcciones de las cantidades que nos van a dar no se puede representar fácilmente con nuestra mano. Entonces tú vas a ver a algunos de tus compañeros que van a estar girando su mano de tal manera que traten de graficar lo que les dan. Cuando tú sientas esa dificultad, siéntete libre de cambiar de mano. No uses la derecha, sino usa la izquierda. Pero recuerda que la derecha se usa para cargas positivas, pero la izquierda se usa para cargas negativas. Profesor, pero si quiero usar la mano izquierda para cargas positivas, entonces, como tú has cambiado de mano, cambiarás de dirección. ¿Listo? ¿Me escuchas? Tú puedes usar cualquiera de las dos manos, derecha o izquierda, de tal manera que puedas tener facilidad para graficar los vectores. Pero si tú cambias de mano, recuerda que debes cambiar de dirección de la fuerza. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera hemos graficado nosotros la fuerza magnética para cargas negativas, donde no te olvides que esa velocidad y el campo forman un ángulo teta cualquiera. En cambio, entre el campo y la fuerza el ángulo es 90 grados. Y entre la velocidad y la fuerza también forman 90 grados siempre. Ahora,
Ya has aprendido a graficar la dirección de la fuerza, pero también es importante saber la intensidad, ¿no? El valor. ¿Cuánto es el valor de esa fuerza magnética? Entonces ponemos por aquí. El valor de la fuerza magnética, se determina mediante esta relación. La fuerza magnética es igual al valor de la carga por la rapidez, por la intensidad del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo θ, donde no te debes olvidar que ese ángulo es el que forma la velocidad con el campo. ¿Listo? Ahí está. Y en función de ese ángulo yo tengo para analizar 3 situaciones diferentes. ¿Listo? O muchas en realidad, ¿no? Pero las que más me importan a mí en esta oportunidad es analizar cuando el ángulo es 90 grados y cuando el ángulo es 0 grados. ¿Qué pasaría? Vamos a poner por aquí. ¿Qué pasaría si el ángulo es 0 grados? ¿Y qué pasaría si el ángulo es 90 grados? Profesor, si el ángulo es 0 grados, gráficamente yo notaría esto. Si el ángulo es 0 grados, gráficamente notaría que la velocidad y el campo van en la misma dirección. Si es que la velocidad y el campo van en la misma dirección, entonces eso significa que la fuerza magnética sobre esa partícula cargada, esa fuerza magnética es prácticamente cero. ¿Listo? Esa fuerza magnética es cero. Siempre y cuando la partícula ingrese de manera paralela al campo. ¿Listo? De manera paralela al campo. Para que tenga más sentido según la gráfica que hemos visto hace un momento. Mira lo que voy a hacer. Hace un momento graficamos el campo de esta forma, ¿no? Ahí está. Listo, se queda así. Ahora, para que la fuerza magnética sea cero, la partícula cargada debe ser paralela al campo. Cuando ingresa de forma paralela, la fuerza magnética, ¿cuánto es? Es cero. ¿Listo? Ahora, si nuestro campo es de esta forma, campo magnético, ¿listo? Y la partícula ingresa de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados de manera perpendicular, entonces la fuerza magnética es igual a la carga, rapidez por el campo. Carga, rapidez y campo. Y a esta fuerza que se está generando se le conoce como fuerza magnética máxima. Se conoce como fuerza magnética máxima. Y es justo esa fuerza la que a mí me importa para poder explicar lo que viene a continuación. Cuando una partícula ingresa de manera perpendicular a un campo magnético, la trayectoria que genera esa partícula cargada es conocida. Y esa trayectoria para una partícula cargada que ingresa perpendicularmente al campo es una trayectoria circular. Y es lo que voy a analizar a continuación. Trayectoria de una partícula cargada. ¿Listo? Partícula cargada. ¿Está? Pero no para cualquier caso, sino cuando la fuerza que actúa, la fuerza magnética es máxima. Cuando la fuerza magnética que actúa es máxima. ¿Listo? Mira, observo. Voy a considerar que el campo magnético que altera la trayectoria de esta partícula cargada es un campo magnético aspita, es decir, entrante. Campo magnético entrante. Ahí está. Campo magnético entrante. Y la partícula cargada ingresa perpendicularmente. Imaginemos, ingresa por aquí. La partícula voy a ponerle positiva, ¿te parece? ¿Listo? Ingresa de manera perpendicular. ¿Listo? Con cierta velocidad y formando 90 grados con el campo. Y eso sí se nota, ¿no? Porque si este campo es entrante, forma 90 grados con esa velocidad que es superficial. ¿Está? Entonces, debido a ese ángulo que forman estos dos, al final la trayectoria que se genera es una trayectoria circular. ¿Listo? Es una trayectoria circular. De tal forma que la fuerza que
que se genera la fuerza magnética siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el centro de la trayectoria. Si por aquí se encuentra la partícula, ¿hacia dónde apuntará? Hacia el centro. Si está por aquí, hacia el centro. Si está por aquí, hacia el centro. Es decir, en cualquier instante de tiempo y en cualquier posición, siempre la fuerza magnética va a apuntar hacia el centro. Entonces, yo puedo decir que esa fuerza magnética sería nuestra fuerza centrípeta. Entonces, yo puedo decir que la fuerza magnética máxima, en este caso, sería nuestra fuerza centrípeta. Y al ser una fuerza magnética máxima, calculamos su valor con el producto de la carga, rapidez y el campo. Y al ser una fuerza centrípeta, su valor se calcula como masa y aceleración centrípeta. Donde me imagino tú debes recordar que hay dos formas para calcular esa aceleración centrípeta. La primera es rapidez al cuadrado sobre el radio y la segunda omega al cuadrado por el radio. La que me importa a mí en esta oportunidad es la primera. Ahí está. Porque al ser carga, rapidez, campo igual a la masa, rapidez cuadrado sobre el radio, dime, ¿se puede simplificar una de las rapideces? Claro. ¿Y qué te parece si la despejamos? Si yo la despejo, sería igual a carga, campo por radio sobre la masa. Y con eso ya hemos determinado la rapidez. Una vez que conozcas tú la rapidez tangencial, dime, ¿puedes conocer la rapidez angular? Claro, profe. ¿Y cómo así? Porque debes recordar que la rapidez tangencial es igual a omega por r. Entonces ya conoces la rapidez angular. Y como esa rapidez angular va a ser con un valor constante, podemos decir que el movimiento generado es un MCU. Y al ser un MCU, recuerda que velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y también es igual a 2pi por la frecuencia. Pero en general, la velocidad angular es el ángulo barrido sobre el tiempo. Si por ahí te piden analizar todo eso, entonces recordar lo que hemos mencionado el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, prácticamente ya estamos acabando con la teoría. Lo último es analizar la fuerza magnética ya no para una partícula cargada, sino para un conductor eléctrico, para una corriente eléctrica. Porque tú sabes que las corrientes eléctricas se generan por flujo de carga. Y si por cada carga se genera una fuerza, entonces por toda la corriente se generará una fuerza resultante. Esa fuerza resultante sería nuestra fuerza magnética que vamos a analizar a continuación. Entonces, chicos, ahora vamos a analizar la fuerza magnética que se genera sobre una corriente eléctrica, sobre un conductor rectilíneo por donde circula una corriente. ¿Listo? Mira, lo mismo, voy a hacer lo mismo casi. Voy a tener un cable conductor. Nuestro cable va a ser de este tipo. Mira, ahí está. Por donde circula una corriente eléctrica. Voy a suponer esta corriente eléctrica I. Pero este cable se encuentra dentro de un campo magnético. Ahí está, dentro de un campo magnético B. Campo magnético exterior. Por lo tanto, debido a que la corriente eléctrica representa flujo de cargas, entonces se va a generar una fuerza magnética. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a usar la misma regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, según la regla de la mano derecha, la fuerza magnética estaría dirigida ¿hacia dónde? Hacia arriba. Fuerza magnética hacia arriba. Donde esa fuerza magnética formará 90 grados con la corriente. Y esta corriente formará un ángulo cualquiera con el campo magnético. Puede ser un ángulo de 90 grados, puede ser un ángulo de 30, un ángulo 0. El ángulo puede cambiar, pero el ángulo entre el campo y la fuerza, recuerda, también debe ser 90 grados. ¿Listo? De esa manera tú graficas la fuerza magnética sobre un conductor, sobre una corriente eléctrica. Ahora, ¿cuál será el valor de esta fuerza magnética? Bueno, el valor de la fuerza magnética es igual al producto de la intensidad de la corriente por la longitud del cable. Es muy importante la longitud de nuestro cable. Es muy, pero muy importante. ¿Qué longitud tendrá esta? Una longitud L, profesor. Entonces, longitud L.
multiplicado por la intensidad de campo magnético y multiplicado por el seno del ángulo teta. De esa manera has encontrado el valor de la fuerza magnética. De la misma manera, como depende del ángulo, tú ya puedes analizar para diferentes ángulos, ¿no? ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si es 90? ¿Qué pasa si es 180? Entonces, de esa manera tú generarás una fuerza magnética 0 o una fuerza magnética máxima. Pero ya no voy a analizar el movimiento que tiene este cable. No, eso no voy a hacerlo. No, se puede analizar, sí, pero sería en vano profundizar mucho en esta teoría. ¿Listo? Porque a lo mucho me van a pedir a nosotros encontrar la fuerza magnética para un conductor, 2 o 3 conductores. Y como son 3 conductores, va a haber 3 fuerzas. Y como hay 3 fuerzas, habrá una fuerza resultante. Lo que sí te puede venir es fuerza magnética entre dos conductores. ¿Listo? Por ejemplo, voy a tener dos conductores rectilíneos de esta forma. ¿Listo? Ahí está. Por donde circula corriente eléctrica. Para la primera situación, el primero tiene una corriente eléctrica I1 que va dirigida hacia arriba y el otro una corriente I2 dirigida hacia abajo. ¿Y qué pasaría ahora si analizo con la misma dirección para ambos? Cuando la corriente eléctrica está dirigida de manera opuesta, direcciones contrarias, entonces se conoce que la fuerza magnética generada entre estos dos conductores, los cuales están separados una cierta distancia d, esa fuerza magnética será una fuerza magnética de repulsión. Es decir, estos dos conductores se van a repeler mediante una fuerza magnética. ¿Listo? Se van a repeler. En cambio, si la corriente eléctrica va en la misma dirección, estos dos cables se deberían atraer mediante una fuerza magnética de atracción. Yo no puedo saber el valor de esa fuerza magnética si es que no conozco la longitud de este cable. Como nosotros analizamos longitudes largas, muy grandes, entonces lo que puedo saber es encontrar la relación entre esa fuerza magnética y la longitud que estamos analizando. Por ejemplo, voy a considerar una longitud L. Ahí está. Entonces, para esa longitud L se encontrará un promedio de fuerzas. Ese valor de la fuerza respecto a esa longitud es igual a mu sub 0, producto de corrientes, corriente 1 por corriente 2, sobre 2pi por la distancia de separación. Y de esa manera hemos encontrado la relación de la fuerza magnética para cierta longitud de conductor. ¿Listo, chicos? Así que eso es lo que se va a cumplir cuando tengo yo cables conductores. Por ese motivo, en casa se recomienda siempre tener los cables conectados, los cables que pasan por los tubos, en tubos diferentes. Por lo menos cuando se tratan de diferente especie. Por ejemplo, no podemos combinar los cables de corriente eléctrica con los cables de red, donde pasan los datos o el internet, o no puedo combinarlos con los cables por donde pasa la señal de televisión, por ejemplo. No se recomienda eso, porque el campo generado por uno de ellos puede alterar al otro, y eso haría que funcione mal, pues, ¿no? Si en casa te ocurre algo como eso, es posible que está ocurriendo lo que yo te menciono, ¿no? Uno de ellos altera al otro. Por eso siempre se recomienda tener en canaletas o tubos diferentes o separados. ¿Listo, chicos? Eso sería toda la teoría del día de hoy.